Muy buenos días a todos ustedes. Es como siempre un placer estar nuevamente con nuestros amigos del Instituto de Quintana Roo, el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo. Esta vez, como pues ya son varios meses por la lamentable pandemia que estamos pasando a nivel internacional en México, pues de dar estos eventos de forma virtual, lo cual pues también es una virtud porque, bueno, demuestra que ante la adversidad, pues los institutos de transparencia y protección de datos personales de todo el país a través del Sistema Nacional de Transparencia, pues seguimos trabajando y realizando nuestras funciones. Sabemos que la información es un insumo fundamental en todo momento y más que decir en estos momentos, y por eso pues se han desarrollado muchas actividades en todas las entidades del país, no solamente por lo que se refiere a la acceso a la información diría de manera tradicional, sino también muchas novedades como sitios de transparencia proactiva que han ayudado, digamos, a dar información muy oportuna pues para los diversos interesados. En esta ocasión agradezco a su presidente, a mi amigo Orlando Pinoza, su amable invitación a presentar lo que es la plataforma, porque vamos a dividir en dos partes esta exposición, un poco cuáles son los resultados en materia de acceso a la información. Y desde el 2016, año en que inició en funcionamiento la PNT, como ustedes saben, a partir de la Ley General de Transparencia de la reforma del 2014, la Ley General se publica en 2015 y da un año para su funcionamiento. Entonces, a partir de 2016 en adelante, y también vamos a ver algo que es muy interesante, cómo se ha comportado el acceso a la información en este año y sobre todo en el periodo de la pandemia. ¿Qué ha sucedido con el acceso medido principalmente a través de solicitudes de información, recursos de revisión y también a través de la publicación de información de oficio, lo que llamamos la transparencia reactiva y la transparencia activa, que hemos complementado evidentemente con todos los ejercicios de transparencia proactiva que se han desarrollado. Daremos esta información tanto para nivel nacional, pero también para el caso de Quintana Roo. Hay algunas cosas interesantes. Y después, pues evidentemente pasaremos a esta nueva aplicación que tiene la plataforma nacional, que son los buscadores, tanto el buscador general como los buscadores temáticos, y vamos a hacerlo de la forma más práctica. Como dicen, uno no puede saber si la obra de teatro es buena o mala si no la va a ver, no de que se la cuenten. Entonces, en vez de enseñarles y decirles lo que hace, pues lo vamos a hacer aquí delante de ustedes, pues algunas búsquedas para ver el funcionamiento de estos buscadores y que esperando obviamente sean de utilidad y puedan abonarnos para buscar información en este periodo, pero digamos de forma permanente que estarán funcionando estos buscadores. Bueno, para esto me va a ayudar Jorge Barrera, quien también saludo, que me va a ayudar tanto con las láminas como después para hacer las búsquedas en el buscador. También, bueno, veo a Randy, ahí saludo a nuestro amigo Randy, el director de administración del instituto, y a todos los funcionarios del instituto. No los puedo reconocer a todos, veo que tenemos bastante gente, casi 100 personas están aquí, y evidentemente mando un saludo a todos los funcionarios de los diversos sujetos obligados, pues que son la base más importante. La transparencia pues la hace el trabajo diario y cotidiano que ustedes realizan en cada una de sus dependencias, ya sea contestando solicitudes, como que tuvo un pequeño eco, sustanciando recursos de revisión, que esperamos que sean los menos posibles, evidentemente, y subiendo toda la información, que sabemos que es muchísima, porque así la ley los obliga en los formatos y en los periodos que la propia ley determina, ¿no? Aparte, pues de las diversas funciones que también se hacen en otros rubros como de transparencia proactiva, etcétera, etcétera. No, de verdad, agradecemos su atención. Y también el buscador tiene utilidad para ustedes. Vamos a ver algunos ejemplos. Aparte que evidentemente ustedes también son ciudadanos, son particulares y pueden buscar información, también les puede servir para su funcionamiento, tanto para la emisión de respuestas, esto lo vamos a ver, como para cuando sus cargas de información. Bueno, entonces, si me haces favor, Jorge, iniciaremos con las láminas, nos vamos a ir. Me detengo mucho en la primera y después me voy muy rápido en ese sentido. Entonces, si pasamos a la primera, ya los números específicos, a la primera gráfica.
ahí. Bueno, esto es lo que tenemos de solicitudes a nivel nacional. Cómo se ha comportado el derecho al acceso a la información, medido solo por solicitudes. Obviamente el derecho al acceso a la información es más que solicitudes, pero esto es un componente fundamental. Lo que podemos decir es que al inicio de la reforma, el primer año que ya se implanta la primera ley general basada en la reforma del 14, en el país tuvimos alrededor de medio millón de solicitudes, como ustedes lo pueden observar. Estos son datos nacionales que consideran evidentemente a las 32 entidades federativas y a la propia federación. Después, a partir del 2016, vino un crecimiento muy importante, sobre todo del 2016 al 2017, que nos llevan ya para que el 2019, por primera vez en nuestro país, hayamos rebasado el millón de solicitudes. Por lo que se refiere al periodo del 2016 a lo que llevamos del 2020, casi hemos tenido 4 millones de solicitudes. A veces esto se discute mucho si son pocas o si son muchas, etcétera. Yo diría que yo tomaría dos parámetros en ese sentido. Si nos comparamos a nivel de otros países, en México se hacen muchas solicitudes de información, pero muchísimas, ya sea per cápita o, por ejemplo, con Estados Unidos, que son más del doble que nosotros, pues se hacen menos solicitudes al año, menos, nosotros hacemos 1 millón, ellos llegarán a las 250,000. Pero lo que pasa es que ellos se hacen información sobre todo en la parte de portales, en transparencia que se publica en las páginas, en ese sentido, que es a donde también tendremos que ir. La otra, bueno, si lo comparamos con la población mexicana, pues es muy poco, somos 130 millones de mexicanos. Lo que hay que tener claro es que tampoco se trata que todos los años cada persona haga una solicitud de información en ese sentido. Lo que se trata es que todas las personas sepan que cuando requieran tener una información de carácter público y que no la encuentren primero en los portales o publicada en un medio, que les sea mucho más rápido y fácil de acceso, pues pueden, obviamente tienen el derecho para hacer solicitudes y que existe la facilidad electrónica para poder hacer estas en ese sentido y que la ley les garantiza pues este derecho que tendrán que ser respondido en un plazo que marca la propia ley y si en dado caso que esto no se dé interponer el recurso, etcétera, etcétera. Pero también hay que decir que hay solicitudes y muchas de estas que finalmente pues una solicitud beneficia o impacta no solo a una persona, sino a un grupo de personas. Y voy a poner un ejemplo de lo más simple digamos, o más. Por ejemplo, uno de mis hijos un día preguntó que cuáles eran los conciertos gratuitos que iba a haber en el Zócalo en México el próximo año, o sea, el siguiente año que tenían planeado, pues con el objeto de planear con sus amigos a qué conciertos podrían ir y tomar todas las medidas que se requieren de anticipación, pues para llegar a tiempo, etcétera, etcétera, y hacer todas las previsiones necesarias. Bueno, pues mi hijo tiene como 30 amigos y esa solicitud y esa información, pues se la compartieron entre los 30 amigos en ese sentido y no tuvo que hacer cada uno la misma solicitud, pues iba a ser la misma respuesta en ese sentido. Lo digo en una cosa así tan cercana o tan... pero también, por ejemplo, recuerdo una investigación que hizo Fundar, donde se puso a analizar el padrón de beneficiarios de Procampo a nivel nacional, todos los padrones de beneficiarios, y después de una serie de investigaciones que hizo con solicitudes de información, se dio cuenta que muchos de los beneficiarios, alrededor de 30,000, no eran elegibles por varias cuestiones, porque su extensión de tierra era mayor a la que el programa apoyaba, porque el tipo de propiedad de tierra que estaban registrando no era la del programa, porque alguno de ellos, digamos, no tenían necesidad económica, porque alguno de ellos era pariente de algún funcionario público, federal, estatal o municipal, o en algunos casos porque era un funcionario público, y presidentes municipales eran beneficiarios de Procampo, lo cual estaba prohibido en las propias reglas de operación. Bueno, con esto pudieron depurar el padrón, lo depuró la Zagarpa en aquel momento, y sacaron a 30,000 personas que no eran elegibles y metieron a otras 30,000 personas que estaban en lista de espera. Pues esas solicitudes beneficiaron a 30,000 personas. O, por ejemplo, con solicitudes de información,
no solo con eso, pero fue un insumo fundamental, pues se pudieron hacer investigaciones que después se publicaron, algunas hasta premios nacionales e internacionales de periodismo, como es el asunto de la estafa maestra, como es el asunto de Casablanca, en ese sentido, y pues que obviamente son este tipo de reportajes o de periodismo de investigación, pues ha impactado a cuántos mexicanos, no sé, a 30, 40 millones de mexicanos que están enterados de, digamos, de las respuestas a esas solicitudes, ¿no? Ya tomarán ellos la opinión que consideren pertinente, pero, digamos, hay que, y esto es lo que llaman algunos, pues son traductores de información, tienen información que sacan por acceso y después la ponen a disposición de las demás personas. Entonces, este dato siempre será relativo. Lo que sí podemos decir es que hay un aumento del doble, ¿sí? Pasando de 500,000 a 1,000,000 de solicitudes del año 2016 al 2019. ¿Qué está sucediendo en el 2020? Estos datos yo los tengo hasta el 17 de septiembre, o sea, ya pues a fechas muy, muy cercanas de la semana pasada. Y lo que tenemos son 603,000 solicitudes y ya estamos terminando el noveno mes del año. Nos faltarían 3 meses en ese sentido. Dada la tendencia, lo que vamos a tener este año es que, eso sí, no va a crecer como venía creciendo los años anteriores. Dos, probablemente hay una pequeña disminución en ese sentido por cuestiones obvias que ahorita voy a explicar más. Pero lo que también yo tengo claro, y eso ya se empieza a ver y va a ser, es que en el 2021, esperando evidentemente que ya tengamos una solución más generalizada, que se denomina vacuna, en ese sentido, pues las solicitudes pues van a empezar a crecer de forma muy importante porque finalmente pues este tipo de cosas que han sucedido de esta pandemia pues que ha afectado a mucha gente en materia de salud, pero también en materia de sus ingresos y de su supervivencia económica y de sus familiares y de sus familias, pues evidentemente va a reclamar un ejercicio de rendición de cuentas como nunca. ¿Por qué? Porque mucha gente que a lo mejor antes no hacía solicitudes, pues ahora se va a interesar, porque como dijo alguien, yo no me metía con la política, pero la política se metió conmigo, y entonces pues van a querer saber pues muchas cosas que son racionalmente pues, y entendibles de pues cómo se utilizó el gasto público, cómo se contrataron los insumos médicos, cómo se contrataron los médicos, cómo se ampliaron los hospitales y después todos los apoyos económicos que se dieron, por qué se dieron estos, por qué no se dieron los otros, etcétera. Como dijo la directora del Fondo Monetario Internacional, les dijo a todos los presidentes miembros del fondo, de los países miembros del fondo, evidentemente, que pues gastaran, que esta era una época para gastar, tanto en materia de salud como en términos de apoyos o estímulos económicos a los sectores más vulnerables, pero que por favor guardaran los tickets porque después iba a venir un ejercicio sin precedentes de rendición de cuentas, porque evidentemente en este periodo se están tomando decisiones, y no quiero ser melodramático, que son de vida o muerte. Entonces, es esperable, y eso yo casi lo puedo asegurar, podría hasta apostar al que quisiera que el próximo 2021 va a haber un crecimiento muy importante de solicitudes, siempre bajo la condición, evidentemente, que ya hemos superado la pandemia para principios del próximo año, y yo casi calculo que en el 2021 podremos llegar casi al 1,5 millones de solicitudes en ese sentido. Así como esta vez que nos hablan de economía, pues habrá una caída que no será tan pronunciada, casi puede quedarse hasta casi igual que el año pasado, pero después sí será un crecimiento por las razones. Pues. La otra cuestión, si ustedes notan, la PNT en el año 2016 significaba el 25%, quiere decir que de cada 4 solicitudes que se hacían en el país, una se hacía solo por la PNT y las otras 3 por el Infomet. Ya para el 2020, de cada 10 solicitudes, 6 se están haciendo por la PNT y 4 por el Infomet. Si ustedes ven, el Infomet el próximo año cumple 15 años, la plataforma está en su 4.º año, pues finalmente creo que primero la decisión que creo que fue acertada de dejar a los 2 sistemas funcionando para que la gente optara, digamos, el Infomet, como saben, solo se puede preguntar a la entidad respectiva y en la plataforma se pueden hacer solicitudes a todo el país y solicitudes simultáneas.
pero también, digamos, era importante que fuera siendo conocido por la gente. Mucha gente, pues obviamente ya conocía el Infomet porque pues tiene 10 años más, 11 años más que la PNT en el mercado, por llamarlo así. En ese sentido, yo creo que ha sido una penetración exitosa, si habláramos de un producto en el mercado, que en 4 años ya haya rebasado al producto anterior en ese sentido. Ahora, el Infomex y la PNT no compiten, primero porque son de la misma fábrica, que se llama INAI, es como el pan Bimbo y el pan Wonder, son dos opciones, pero son de la misma fábrica. Digamos, de la misma empresa en ese sentido. El Infomet sería el papá de la plataforma y en algún momento lo definiremos. Sí, ya el Infomet cumplió con su círculo y esto tendrá que ver con un desarrollo que se está haciendo de un CISAI 2, pero esto ya lo veremos en su momento. Si pasamos a la siguiente lámina. Bueno, estas son las usuarias acumuladas. La siguiente, lo mismo, además que acumuladas. Este es cómo se comportó a nivel federal, no lo tengo a nivel nacional, sí lo vamos a ver para Quintana Roo, no tengo los datos de todos los estados, entonces no puedo ser el agregado nacional, tengo de algunos, entre ellos Quintana Roo, estoy juntando todos para tenerlos y poder hacer este agregado nacional. Esto es, ya digamos, las solicitudes este año comparadas con el año pasado, ¿sí? Para ver, digamos, qué sucedió, ¿no? Así como estamos lamentablemente comparando las muertes que hemos tenido este año con las muertes que tenemos el otro año, para ver, digamos, qué incremento hubo, ¿sí? Y cuál es la explicación de ese incremento, que evidentemente, pues una de las grandes explicaciones es la pandemia. Pero bueno, aquí lo estamos viendo con solicitudes, y si ustedes se dan cuenta, a nivel federal, en enero, febrero, hay meses en que todavía no estaba la pandemia en nuestro país, sino la veíamos lejos, o sea, la veíamos en China, pues evidentemente pues el comportamiento era el de años anteriores, que seguíamos creciendo en el número de solicitudes y en enero, como ustedes ven, se presentaron más solicitudes que en enero del año anterior, igual para el mes de febrero. La primera caída se nota en marzo, donde pues ya tenemos el primer caso de coronavirus en nuestro país, y que se dio en la Ciudad de México, es en finales de febrero, pues ya en marzo se empieza a notar un poco, pues evidentemente los efectos de la pandemia. Alguien diría, bueno, pero ¿cuál es el problema? Pues si las solicitudes se pueden hacer de forma electrónica, no hay que desplazarse a ningún lado. En ese sentido, bueno, la gente evidentemente pues estaba preocupada en el confinamiento, pues en otras cosas. Cuidando su salud, pues cuidando a sus familiares y bueno, y aparte, bueno, que algunos de órganos garantes pues empezamos a decidir a suspender términos por la imposibilidad que tenían también los funcionarios de contestar, entonces la gente dijo, bueno, pues no, si están suspendidos términos, etcétera. Bueno, entonces, marzo, en abril la caída es la más fuerte, ¿sí? Y es también el mes más fuerte de la pandemia, si ustedes lo ven. Ahora, cuando yo digo el mes más fuerte, pues obviamente estoy hablando de los datos nacionales y también aquí, también del Distrito Federal, que es donde se asientan la mayoría de los poderes federales. En ese sentido, como sabemos, pues hay calendarios específicos de pandemias específicas, no es lo mismo Jalisco que el DF o Monterrey, que ellos empezaron un poco más tarde, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es a nivel global. En mayo, también tenemos una caída, en junio también, julio y agosto. No hemos recuperado. Hay que decir que en el caso de federal, el pleno del INAI decidió en mayo, ¿sí? Levantar la suspensión de términos para los sujetos que llamamos esenciales, aquellos que estaban ligados a, digamos, el decreto que hizo el presidente de la República de lo que fueron sectores esenciales, pues evidentemente salud, alimentación, etcétera, las oficinas públicas ligadas a ellos, ¿sí? Que son alrededor de 200 sujetos obligados de los 800 que se tenían, pero que hay que decir, pues son los fundamentales en ese sentido. Pero de todos modos, con ese levantamiento de la suspensión a esos sujetos obligados, pues esto, ¿qué es lo que tenemos? De enero a agosto, lo que tenemos una caída del 16.9%, que es muy similar
a la caída que tuvo el Producto Interno Bruto, impresionante, en ese periodo. ¿Cuánto va a caer el Producto Interno Bruto en todo el año? Bueno, según el pronóstico de la Secretaría de Hacienda que mandó a Cámara de Diputados, entre un 8 y 10%, según el Banco de México y el Banco Mundial, de entre 10 y 12%. Pero en estos meses que fueron los más críticos, pues es cuando la caída se ha sentido mayor. Y bueno, es similar, no creo que tenga nada que ver. Sí tiene que ver que pues, obviamente se paralizaron muchas actividades, entre ellas, pues evidentemente también el derecho al acceso a la información. Adelante. La siguiente, Jorge. Bueno, esto es ya el crecimiento de lo que acabamos de ver en los sujetos obligados para el tema de COVID, ¿sí? Cómo, digamos, crecieron principalmente el mes donde más recibimos solicitudes de enero a agosto, pues sí, fue en el mes de mayo. Y evidentemente esto ya más es en el periodo COVID, ¿no? Obviamente las solicitudes de COVID empezaron desde enero, pues porque, bueno, de qué prevenciones estaban tomando, pero en el periodo COVID, que lo marcamos del 23 de marzo, cuando dimos la suspensión de términos, son estos los comportamientos. Pero el mes de mayo es donde más solicitudes hemos tenido sobre las solicitudes específicas del COVID, ¿no? En ese sentido. Si ustedes se dan cuenta, pues se han presentado 5.500 solicitudes en este periodo sobre este tema. Adelante. Esto es cuánto cayeron las solicitudes, pero ya diferenciadas por los tipos de sujetos que nosotros dividimos, esenciales y no esenciales. Y evidentemente la caída en los sujetos esenciales, en las cuales se les levantó al mes la suspensión de términos y ya tuvieron que operar normalmente, la caída fue de 22.1, ¿sí? Para el periodo del 23 de marzo al 18 de agosto. Y para los no esenciales, ¿no? Que obviamente ellos tenían suspensión de 32.9. La caída total, a decir, pero acabo de decir que el 18 no, esto es para el periodo de marzo-abril. En la pandemia la caída ha sido del 26% de las solicitudes en el periodo de la pandemia, digamos, del 23 de marzo, 6 de agosto. Aquí está actualizado hasta el 6 de agosto. Adelante. Esto solamente con esta parte. Pero lo que a mí me llama la atención, y qué bueno, es que de todos modos, los sujetos obligados dentro, cuando pudieron, sí han respondido solicitudes. Primero los esenciales porque lo tenían que hacer después de que se levantó la suspensión. Y lo que hemos tenido es que han respondido un 77%. También, digamos, su tasa de respuesta es mucho más alta, evidentemente, que los sujetos que no tenían la obligación de responder, pero también vemos que estos han respondido con un 38%, o sea, también. Y esto es importante porque, bueno, implicaba que si tenían la información de forma electrónica, etcétera, la podían dar. Esto, aparte que ayudaba al ciudadano y ayudaba al ejercicio del derecho, pues también los ayuda a ellos para que cuando se levanten la suspensión no tengan aumentadas, no tengan acumuladas todas estas solicitudes, pues que finalmente van a implicar una carga de trabajo muy alta porque van a estar todas las acumuladas más las que sigan entrando de forma natural. Finalmente, la tasa de respuesta en la época de la pandemia, yo no la veo nada mal. Para el total de sujetos fue de 61% en ese sentido. Adelante. El cuadro que viene es igual, este es lo mismo, ¿sí? Son los porcentajes de respuesta. Adelante. Bueno, vamos ya a Quintana Roo. Esto es con las solicitudes de información. Como si ustedes ven, pues en Quintana Roo, igual que a nivel nacional, sucedió un incremento muy importante de solicitudes a partir de la operación de la ley general y de la ley estatal, evidentemente, del 2016 en adelante, pero que su crecimiento es mucho mayor que a nivel nacional. A nivel nacional se duplicó de 500,000 a 1,000,000. Aquí se triplicó, un poco más se triplicó, ¿sí? En ese sentido, y lo que tenemos es que pasaron de 4,000 a 14,000, ¿no? Si hubiera triplicado, hubieran sido 12,000 en ese sentido, y tenemos un crecimiento pues muy importante en el estado de Quintana Roo. ¿Qué pasa para el 2020? Llevan ustedes 8,300 también al 17. Va a ser muy similar a nivel nacional. O se van a quedar muy abajito de las 14,000,
por los efectos o llegadas con civil. Pero el crecimiento que traían en años anteriores, pues se va a ver, digamos, detenido en este año por las causas que acabamos de decir. ¿Cómo se usa la PNT y el Infomex en Quintana Roo? Por los particulares que hacen solicitudes. Bueno, desde el principio la PNT tuvo una aceptación importante en el 2016, de cada 10, 4 solicitudes se hacían por la PNT, y ahora ya en el 2020, de cada 10 solicitudes, 7 de ellas se han hecho. Esto pues tiene que ver con que la gente ya se ha familiarizado, de que el funcionamiento es mejor. Yo creo de que hay mayor usabilidad y que están viendo algunas ventajas. Y otros pues siguen con Infomex porque ahí están acostumbrados, ahí están sus cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Sus cuentas y su historial, etcétera, etcétera. Bueno, adelante. Este es el acumulado para Quintana Roo. Adelante. Adelante. Esto es Quintana Roo de enero a septiembre. Si ustedes se dan cuenta, pues en Quintana Roo, desde enero empezaron a bajar las solicitudes. En febrero subieron, ¿sí?, respecto al año pasado. Y ya en marzo, ¿sí?, bajaron. En abril se mantuvieron casi igual. En mayo, o sea, ustedes sintieron, yo decía, ya los efectos de la pandemia en materia del derecho al acceso a la información a partir claramente desde mayo, junio, julio, agosto y septiembre se mantiene la tendencia. Aunque en agosto fue cuando ya empezaron a salir un poco, me acuerdo, y luego los volvieron a regresar, casi empataron al año pasado. En septiembre se vuelve a ver una caída, y esto pues a la voz se debe al pequeño repunte que lamentablemente tuvo Quintana Roo. Y si ustedes ven, la caída es un poco mayor la que se dio a nivel nacional. Hay que decir que hay estados que al principio pues fueron los focos de la pandemia y que son estados, si ustedes se dan cuenta, donde pues hay muchos viajeros internacionales por diversas causas, y al principio estoy diciendo. Fueron la Ciudad de México, donde está el aeropuerto, donde pues todo el mundo tiene que hacer escala, lamentablemente, o porque también la ciudad recibe mucho turismo y turismo de negocios, también congresos, etcétera. El otro fue Tijuana y Mexicali, pues que es la entrada a Estados Unidos. En ese sentido llega, digamos, hay un paso de gente impresionante. El otro pues es Quintana Roo con Cancún, que les voy a decir, en ese sentido ahí fue, digamos, los primeros. Luego Baja California Sur, otro obviamente turístico, los primeros donde poblacionalmente, per cápita, por la pandemia tuvo, digamos, más estragos. Bueno, pues en Quintana Roo obtiene 25% cayó en el periodo enero-septiembre. Adelante. Esto es ya en la pandemia, ¿sí?, poniendo la pandemia a partir de marzo, ¿sí? Y acá lo que tenemos es una caída casi similar de 31, o sea, no hubo gran diferencia en ese sentido. Pero si ustedes se dan cuenta, en todos estos meses, quitando abril, pero el propio abril, ¿sí?, por muy poquitas solicitudes, en todos los meses de la pandemia, evidentemente el número de solicitudes que se han presentado es menor. Por obvias razones, no voy a explicar lo que ya expliqué a nivel nacional, que el año pasado. Pero vuelvo a decir, y acuérdense de mí, aquí que están los sujetos obligados, que está el Instituto de Quintana Roo, de que el próximo 2021, salvo la consideración, vuelvo a repetir, que para enero, febrero tengamos ya una solución más duradera que se llama vacuna, pues el número de solicitudes va a crecer de forma importante. Yo pronostico que podrá estar Quintana Roo cerrando el 2021 cerca de las 19,000, 20,000 solicitudes en ese sentido, por lo cual, por las razones, pues que obviamente mucha gente va a querer preguntar, pues al sector salud de Quintana Roo, a Hacienda, al propio gobierno, al Congreso, a todas partes, digamos, qué fue lo que hicieron, los apoyos, todo ese tipo de cuestiones en ese sentido,
Entonces, pues digamos, para que ustedes se preparen a tener un año el 2000. Y ahora en el 2020, hasta donde sé, está por levantar la suspensión de términos Quintana Roo, no sé si ya la levantó, están en eso, pues en ese momento van a tener que contestar todo aquello que se les haya acumulado y que no hayan podido contestar por razones, ¿no? Adelante, adelante. Bueno, este es el cuadro a nivel nacional. Siempre que les doy las cosas a nivel es para que no se estén comparando, porque muchas cosas pues, no son comparables. El número de solicitudes también está relacionado con el número de habitantes, con el tamaño del Estado, con el grado de marginación del Estado, con el tamaño del presupuesto del Estado, tiene, con el nivel socioeconómico, muchas cuestiones tan relacionadas. Si en dado caso, comparen tasas de crecimiento o compárense tasas de crecimiento con entidades que tengan características similares, iniciando no único, poblacionalmente hablando. O si no, saquen las per cápita. Bueno, adelante. Esto es lo que se refiere a recursos. En recursos lo que tenemos es un aumento, ¿sí? Que para el 2019 tuvo una pequeña disminución a nivel nacional del número de recursos, aunque sí aumentó, pero si ustedes se dan cuenta, no aumentó en la misma proporción en que aumentaron las solicitudes. Las solicitudes casi crecieron al doble y los recursos, digamos, aumentaron pues muy poco en relación, digamos, a lo que se tenía en 2016. 2018 fue un año, sí, en el que hubo más recursos, pero no el doble, digamos, como en ese sentido. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues obviamente el número de recursos, aquí no voy a tener, pues está en relación con el número de solicitudes, evidentemente. Más o menos lo que nosotros tenemos a nivel nacional varía, es que entre un 7 a un 5% es el índice de recurrencia, quiere decir de que de cada 100 nos meten entre 5 a 7 recursos. Ahorita vamos a ver esos datos en ese sentido. Entonces, pues obviamente el número de solicitudes de recursos este año va a disminuir un poco, evidentemente, porque las solicitudes han disminuido y porque también hay la suspensión de términos hizo que se recorran todos estos asuntos en el tiempo. Adelante. Adelante, este es acumulado adelante. Esto es en la pandemia, y sí no me quiero ya detener mucho. Es, si ustedes ven el número de recursos a nivel federal, pues se nos cayó 57%, mucho más de lo que se nos cayeron las solicitudes, porque, bueno, pues evidentemente son los tiempos para resolver, etc. Y mucha gente a lo mejor dice, voy a preguntar, pero ya meter un recurso en esta época sí es más, se les hace más complicado. Hay una caída mucho mayor de los recursos, ¿sí? Adelante. Esto es, digamos, para esenciales y no esenciales. Evidentemente, la caída mayor es en los no esenciales. Si no puedo preguntar, bueno, puedo preguntar, pero no me van a contestar, pues entonces, pues no meto ni la solicitud. Y si meto la solicitud para cuando me puedan contestar, cuando ya les quiten, pues entonces se abrirán los tiempos para que yo pueda meter recursos. Por eso ahí se cae más. Y en el caso también de los esenciales se cayó, pero no tanto. Esto sí se cae muy similar a lo que se habían caído las solicitudes, 15%. Adelante. Hemos tenido 209 recursos del tema si ustedes recuerdan, habían 5.500 solicitudes, de estas ha habido 209 recursos de revisión que se han interpuesto. El mes donde más se interpusieron fue en julio, porque ustedes recuerdan que en junio es cuando más solicitudes se habían hecho, entonces siempre hay un rezago, evidentemente, de cuando menos 30 días. Adelante. Es las resoluciones de los recursos que hemos tenido. Hemos caído, no porque seamos más flojos, sino porque hemos tenido menos resoluciones en resolver un 31% menor que el año pasado. Hemos resuelto este año 7,700. Pero vuelvo a decir, y aquí se lo digo a Orlando y a sus compañeros, prepárense porque, por ejemplo, nosotros que ya levantamos términos a partir del 18 de septiembre, a partir de octubre, un mes después, ¿sí? Para que corran los términos de que les conteste, ¿sí? En ese sentido, y para que puedan interponer, a principios de octubre vamos a empezar, digamos, a ver cómo cerramos el año. Pero no vamos a cerrar con tantos como el año pasado, pero sí se nos va a amontonar la chamba en los próximos meses para acabar el año y para iniciar el próximo. Adelante.
Bueno, como hemos resuelto, hemos ordenado la entrega, revocado o modificado, que serían resoluciones que le dan la razón al particular, por llamarlo de alguna forma, en un 41.8. El año pasado estas mismas sentidos sumaban el 40. Yo en este caso sumo a veces también el sobreser, porque el sobreser es darle la razón al particular. Lo que pasa es que no tenemos que resolver porque en la sustanciación el sujeto obligado pues entrega la información o satisface el requerimiento del solicitante, del recurrente de ese momento, y entonces estamos hablando que en más de la mitad, si sumamos ese 11, estamos hablando de 53% se le da la razón al. Lo que tenemos ahí a veces es también muy importante, que si ustedes se dan cuenta, el desechamiento tiende a ser alto, ¿sí? De 26.9%. Solo le confirmamos al sujeto obligado, que quiere decir que tenía la razón, ya sea con la respuesta que dio o con la reserva que elaboró, la inexistencia o la incompetencia, solo en 16.7. Si yo quitara ese 16, yo diría, así es como debía de leerse, que en el 84% se le da la razón aunque ahí el desechamiento es un problema procedimental, ¿no? En ese sentido. Bueno, porque también se puede desechar porque a lo mejor después le hicieron llegar la información y ya no continuó con el recurso. Ahí sí habría que checar cada desechamiento. Adelante. Bueno, esto es lo mismo por meses, ¿sí? En el sentido, cómo se han repartido. Simplemente lo que yo les decía, ya en los últimos meses, ¿sí? De la pandemia, de los datos que tenemos, ya estamos resolviendo más que el año pasado. Los primeros meses, marzo, vean esa curva, en marzo resolvimos la mitad. En abril habíamos resuelto el año pasado 1,224, resolvimos 24, no porque fuéramos flojos, sino porque estábamos en suspensión de términos. Se empezó a subir y ya para junio, julio, digamos, estamos resolviendo más en ese sentido. Y así va a ser la tendencia, ¿sí? Ahora sí, lo que no resolviste al principio, no por tu culpa, sino por lo vas a tener que resolver después, evidentemente. Adelante. En los recursos de revisión para Quintana Roo, acá lo que tenemos es que Quintana Roo en el 2016 tuvo muchos recursos, no sé qué razón. A veces hay razones muy específicas, nos ha pasado que un solo solicitante, un grupo de solicitantes mete muchas solicitudes y aunque le contesten lo que conteste, va a meter un recurso. Tuvimos un caso en Morelos, otro caso en Querétaro, me acuerdo, en Guanajuato, donde un solicitante llegó a meter más de 700 recursos de revisión de una sola pregunta, pero lo hizo que se movilizara gente, era un problema de agua, se hicieran 700 preguntas, les contestaron 700 veces, pero como fue la misma respuesta, metieron 700 recursos, la resolución fue la misma, se acumularon, pero así cuenta, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, ahí yo tomaría como luego el 2017 204, bueno, el 2019 cerraron con 807 y este año traen 332. Evidentemente no van a llegar a los 800 que tuvieron el año pasado por las razones ya explicadas. Adelante. Acá no hablamos de la plataforma del Infomes porque evidentemente si yo meto la solicitud por la PNT, tengo que meter el recurso por la PNT. Si yo metí la solicitud por el Infomes, tengo que meter el recurso por el Infomes. Entonces el porcentaje está dado por el tal. Aunque sí nos damos cuenta que la gente que mete por Infomes recurre más, no sé si porque tiene más experiencia o porque los sujetos obligados a veces contestan mejor las solicitudes que entran vía la PNT. No lo sé. Adelante. Esos son los acumulados de recursos, ¿sí? Adelante. Y bueno, pues el mismo asunto, los recursos en Quintana Roo pues también se han caído por las razones expuestas y si ustedes se dan cuenta, pues el asunto es en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en la pandemia, 49.9. Adelante. Esto es exactamente no solo desde enero, sino en marzo, hayan tenido en la pandemia una caída de 50. En el otro es menos porque en enero y febrero no cayeron. Adelante. Y bueno, aquí está por entidad federativa. Bueno, vamos al índice de recurrencia, muy rápido. Aquí a nivel nacional tenemos el problema
Y Jorge, para otro hay que sacar ya el federal, porque el nacional, hasta que no nos den los datos, estamos transfiriendo todos los recursos de revisión, migrándolo, así como las solicitudes, a la PNT. Ahorita el único dato que tenemos hasta donde tenemos actualizado a nivel nacional es 2018. Si ustedes ven, el moradito es el que me dice, el índice de recurrencia, sumando PNT y Infomets. A nivel nacional teníamos 9.5 en el 2016. De cada 100 solicitudes, 9 personas o 9 particulares metían recurso. Ahora, en el 2018, último dato que tengo, porque los otros no tengo lo que es Infomet, es que bajó a 6.7. Sí tenemos una pequeña tendencia a disminuir, aunque esto a veces es un poco irregular, porque depende de algunas coyunturas, como las que les decía, que pasen en algún estado, ¿sí? Si esto fuera como la inflación, pues tendríamos que quitar ese factor y hablar de el índice de recurrencia subyacente. Luego les explico la inflación subyacente. Cuando el jitomate sube altísimo, no lo sacan del índice de precios, pero en la inflación subyacente no está, porque es una varianza, digamos, muy alta, digamos, esporádica, tal, que va contra la tendencia. Por eso también pero una tendencia genérica es irlo disminuyendo. Aquí Quintana Roo sí lo vamos a poder ver, porque Quintana Roo, hasta tengo entendido, sí nos dieron los datos de Infomets y entonces ya pudimos sumar de los recursos. Adelante. Adelante. Bueno, entonces en la pandemia, pues obviamente a menos recursos, pues obviamente el índice de recurrencia cayó. El índice de recurrencia a nivel federal el año pasado fue 6.3, o de cada 100 solicitudes, 6 gentes se quejaron a nivel federal. Este año pues es evidente menos, entonces pues, los recursos han caído, como hemos dicho, más que las solicitudes, por las razones explicadas. Adelante. Adelante. Son los... para decir la anterior, sí. En COVID, por ejemplo, tenemos un índice de recurrencia menor al que tuvimos a nivel federal el año pasado, que era de 6, acá es de 5.2. Este es para 2020. Adelante. Bueno, acá ¿cómo se llama? En Quintana Roo, aquí sí tenemos los datos, y como les digo, bueno, el año 2016 yo lo quitaría, porque es atípico ese número de recursos. Allá Orlando podrá tener alguna explicación qué pasó. Esto pasa, ayer lo veíamos en donde yo me hago bolas, que también tuvieron un año ahí medio atípico en ese sentido, en Baja California, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí el índice de recurrencia para el 2019 del año pasado fue 5.6. Hay que decir que antes tenían uno menor, ¿sí? Subió a 5.6 y este año está disminuyendo a 4 por las razones explicadas. Si ustedes se dan cuenta, pues el índice de recurrencia de Quintana Roo, aunque subió, está por debajo del índice nacional, que está en 6 punto y tantos %, ¿sí? En ese sentido. Obviamente, nunca va a haber un índice de recurrencia de 0, ¿sí? Eso, Dios, que nadie recurra en ese sentido, porque aparte había que quitar las que se confirman en ese sentido, porque aunque recurra, pues quiere decir que no tenía la razón y la respuesta estaba bien. Pero simplemente es un indicador que nos permite tener alguna idea. El otro yo le llamo recurrencia neto, y lo que quito son las confirmaciones, pero ya no quise hacerles más pelotas con el asunto. Bueno, adelante. Este es el índice de recurrencia en la pandemia, pues también ha disminuido evidentemente por un número menor de recursos. Adelante. ¿Sí? Y ese es durante todo el 2020, esto es en el año de la pandemia, en el periodo de la pandemia, perdón, también evidentemente ha disminuido. Y estos los das para todo el país. Vamos ya ahora a lo que es el CIPOT, que como ustedes saben es otro de los módulos o de los subsistemas que tiene la plataforma. Son el CISAI, que ya lo vimos, que son las solicitudes, el CIGEMI, que ya lo vimos, que son los recursos de revisión, el otro es el CICON, que ya en Quintana Roo funciona, esperemos que le esté siendo de utilidad a los sujetos obligados y al órgano garante, que ya no tengan que irse desde Cancún hasta Chetumal a llevar los papeles, sino que ya lo puedan hacer. Y ahora también hay la posibilidad de que aquellos que les gusta todavía hacer, ¿cómo se llama?
los alegatos de oídas, o sea, entrevistarse, pues que lo puedan hacer vía Zoom. Queremos en algún momento implementarle al SICOM la posibilidad de que se saquen citas vía el SICOM y en las reuniones se lleven a cabo, aunque no sea de forma presencial, no solo por la pandemia, sino pues para evitar tiempos de desplazamientos. Pero cuando menos ahora existe esta posibilidad de que todos los papeles que se manden, hay un único medio de comunicación que es oficial, en el sentido que tiene certidumbre, entonces ojalá esté siendo útil. Y el otro, pues el famoso CIPOT, que es el más complejo de los sistemas de la plataforma. Imagínense, ahí hay que publicar toda la información de todo el país, de casi 9,000 sujetos obligados, un poquito más de 8,000, en el sentido de chorrocientas, perdón la palabra, pero de 170 obligaciones de transparencia de la ley general, más las que tengan en las leyes estatales. Entonces, bueno, es un trabajo en formatos específicos, homogéneos, estandarizados, etcétera, lo que ustedes ya saben y que nos hace sufrir tanto, pero bueno, es parte de la ley y lo que hemos tratado nosotros es de facilitar el cumplimiento de la ley. Yo sé que al principio era más difícil o se tardaba mucho más. Ahora, pues hemos mejorado, ya no tenemos tantas cuestiones que nos reclamen, tenemos todavía dudas que tratamos de atender. Acabamos de sacar no solo el manual, que espero que ya se los hayan distribuido, sino también el curso en línea, que es un curso, digamos, en YouTube, que ustedes pueden ver de una sola sentada o en partes. Lo bueno del manual es que ustedes lo pueden tener ahí impreso y a la voz si les toca un formato específico, pues solo consultar ese formato ahí, ¿no? Y bueno, obviamente en ese video también está todo las cuestiones para que pueda hacer la carga más fácil, porque a veces muchos cargan a la antigüita, por llamarlo de alguna forma. Hay formas de hacerlo mucho más rápido, copiar, pegar y solamente poner las modificaciones, lo que se llama altas y bajas. Bueno, todo tipo de cosas, ahí está, también se da un reconocimiento. Esperamos que puedan, junto con el órgano, pues tomar el mayor número de personas. A nivel nacional tenemos 70,000 personas que suben información al CIPOT, o sea, tenemos 8,000 sujetos obligados, algunos tienen 2 o 3 personas que se encargan de subir la información a una dependencia, en otros lados como de Hacienda son 36 personas de diferentes unidades administrativas, que a cada quien le corresponde una parte, etcétera, etcétera. No me acuerdo cuántos son en Quintana Roo, pero más o menos han de ser unos 600, 700 personas las que están encargadas de subir información al CIPOT. A ellos está dirigido ese curso video, porque, digamos, pues queremos facilitarle que lo que antes se tardaban en 3 horas, pues a lo mejor lo pueden hacer en 1 hora. Bueno, ¿cuál es cómo hemos tenido el incremento de la carga? Pues como ustedes ven, del enero del 18 a septiembre 20, pues hemos subido de forma impresionante 3 veces más, hemos duplicado digamos, en 2 años la carga de la información. Nosotros el 18, porque el 18 ya es cuando se le quitaron, digamos, las diversas cuestiones a los formatos, se hizo las mejoras para subir y cargar información, etcétera. Y bueno, lo que tenemos es que se ha triplicado, teníamos 895 millones de registros, ahora tenemos 3,859 millones de registros y leí bien la cifra, esa es la cifra, es una cantidad inimaginable de información, porque un registro, como ustedes lo saben, no es un dato. Un registro puede tener tiene más de un dato siempre. Por ejemplo, un registro, ustedes lo saben, pues si es el directorio, pues es Oscar Guerra Ford, comisionado del INAI, domicilio insurgente tal, 4º piso, teléfono de oficina, correo electrónico, etc. Todo ese renglón es un registro. Por ejemplo, en contratos un registro puede tener entre 30 hasta 120 datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es el número de registros. Si ven, hay un incremento, pero lo que quiero que ustedes destacar, cómo en la pandemia, ¿sí? Siguió creciendo. Si nosotros nos ponemos en marzo del 20, en marzo del 20 teníamos 3,309, sí, perdón, gracias Jorge, y pasamos a 3,000, o sea, 500 millones de registros
nos echamos durante la pandemia. Quiere decir que, pues evidentemente, y esto lo entendemos porque todo es un trabajo de tipo más electrónico, que se puede hacer desde casa o que se puede hacer en la oficina, pero sin estar en contacto con otras personas, que es evidentemente lo que tratamos de evitar. Entonces, bueno, pues ahí ha sido una fuente donde tal, por ejemplo, yo hice un trabajo donde vi todos los contratos que se subieron en este periodo, que mucha gente decía a nivel federal, eso puede estar en mi Twitter publicado, sobre las compras que se hicieron tanto por ejemplo, está el contrato de los famosos 500 ventiladores, ahí está, de 2.300 millones de pesos, mal recuerdo, ahí está el contrato los diversos contratos que se hicieron para comprar los materiales, los cubrebocas, todo ese tipo de cosas, ahí, digamos, está y se pudieron subir. Entonces, no se necesita, ¿para qué hacer una solicitud? Si ahí están. Y eso, en vez de esperar 15 días y de movilizar, pues los puedo ir a consultar ahí, ¿no? Bueno, veamos el caso de Quintana Roo. Quintana Roo pues también ha tenido un crecimiento impresionante, mayor que el nacional. Si el nacional ha crecido 3 veces, en Quintana Roo hemos crecido casi 6 veces la carga de enero del 18 a septiembre del 20. Y pasamos de 4.1 millones a 27.9 millones. Pero quiero que vean también, otra vez en marzo del 20, ¿sí? Teníamos 22.700.000, ahora tenemos 27. O sea, han cargado 5 millones de registros en esta época, que es información pues que está relacionada, evidentemente, dependiendo la actividad, obviamente, pero pues ahí debe haber información de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, debe haber información de los hospitales del sector salud de Quintana Roo y de los federales, pues la encuentran, digamos, en las obligaciones del Seguro Social o bueno, debe haber información también de lista estatal, no sé cómo se llame, si existe Quintana Roo o cómo se llame, también pues obviamente de los apoyos que ha dado la Secretaría de Desarrollo Económico, Economía, como se llame, también a la mejor la propia Secretaría de Finanzas, etcétera, etcétera, oficina, los comunicados del señor gobernador sobre la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es, digamos, lo que tenemos y de lo que ha sucedido en la época de la pandemia. Si es cierto que las solicitudes han caído, yo creo que no cayeron tanto como pudo ser, la gente siguió mostrando interés. Ahora, digamos, hicimos estos ejercicios de subir información de forma importante al CIPOD y todos los ejercicios de información proactiva que se hicieron. Quintana Roo, conozco, hizo un gran ejercicio, tiene un gran ejercicio, pues para poder garantizar dentro de las circunstancias la información de forma rápida y oportuna, porque en este caso también la información puede salvar vidas. Bueno, vamos a pasar ya directamente a lo que, esta es la carga tal, a lo que son los buscadores. Yo solamente decirles que pues obviamente con todo este cúmulo de información que tenemos en el CIPOD, primero la crítica era de que no había información. Luego la crítica es de que ahora hay demasiada información y que es muy difícil encontrarla en esos 4,000 millones de registros. No es tan difícil, yo insisto, pero bueno, el otro día alguien me decía, oye, pues yo me tardé para encontrar un contrato de Pemex como media hora. Y bueno, si hubieras hecho la solicitud de información para pedir el contrato, te hubieras tardado cuando menos 15 días. Aparte, él también dice, también aprendí, yo estaba buscando un contrato que me dijeron que era con Pemex y me fui a Pemex y no lo encontré. Y entonces dije, ay, pues no lo han subido porque me dijeron que la gente de ese contrato, de esa empresa que sí tenían. Y entonces, gracias a la plataforma me di cuenta que Pemex Corporativo es una de las empresas de Pemex, ¿sí? Es el corporativo, como su nombre lo dice, pero me fui a las otras 8 empresas que tiene, no tuve que buscar en las 8, en la tercera, que fue la de Pemex, que también está evidentemente en la plataforma Pemex Exploración, encontré el contrato. Y lo que me di cuenta es que Pemex, el que nosotros consideramos que está ahí en Marina Nacional, es el de grandote, ¿no? Pues o sea, el número de contratos y de presupuesto es muy pequeño si lo comparamos con Pemex Exploración, con Pemex Etilio, con todos esos Pemex, digamos, que hay en ese sentido. Entonces, pues media hora, 15 días, pues van. Pero, ¿por qué? Bueno, porque hay que, como la plataforma tiene de todo el país, por eso es importante que ustedes en sus sujetos obligados
pongan el hipervínculo de la plataforma para que la gente que esté interesada en buscar la información de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, pues si se mete al portal de la Secretaría de Educación en Quintana Roo, al poner obligaciones de transparencia, el hipervínculo de la plataforma, se va a ir directamente sin hacer ningún paso. Si se mete por la plataforma, pues tiene primero que buscar Quintana Roo, después de buscar Quintana Roo, pues tiene que buscar Secretaría de Educación, ¿sí? En ese sentido. Bueno, igualmente, pues la propia ley determina que las páginas y la plataforma deberán tener contar con un buscador que pueda simplificar y facilitar a los usuarios la localización de información. En ese sentido, nos dimos a la tarea en el INAI, conjuntamente también con el apoyo de la Coordinación de Tecnologías de la Información del Sistema Nacional, que coordina ahora Julieta, que en su momento, al principio, le tocó la etapa más difícil a Orlando, fue coordinador de esa comisión de la plataforma, porque a Orlando le tocó el nacimiento y que luego, pues como saben, el parto al principio tuvo ahí como dice el presidente, sus interrupciones o sus parpadeos, aunque finalmente a los 2 meses ya la pudimos sacar y esto fue por una interconexión, que luego en otro momento, si quieren, les podríamos explicar. Pero bueno, que no era culpa, digamos, tampoco del INAI ni del sistema, sino de cómo se había desarrollado los desarrollos de Infomex. Pero bueno, desarrollamos estos buscadores. Alguien diría, ¿y por qué hasta ahorita y no antes? Porque teníamos que ver, primero teníamos que mejorar, primero aumentar la cantidad de información. ¿Para qué pongo un buscador si no hay información? No, pues que voy a ir a buscar. 2, que esa información, pues cuando menos ya estuviera, digamos, más consistente. Todavía, y el buscador está sirviendo para eso, hemos visto muchas inconsistencias o fallas de captura. Pero en términos generales, y también me lo dicen las evaluaciones o verificaciones que hacen los órganos garantes, donde si no es cierto que todos tienen 100, porque no es así, sí hay un incremento, digamos, de la calificación promedio. Eso también lo verifico a nivel federal, lo verifico con Zacatecas, lo verifico con Quintana Roo, con las evaluaciones a las que yo tengo acceso, digamos, porque me las dan o porque son información pública, están sus portales o sus informes. Y entonces, bueno, y ya teniendo un cúmulo importante de datos, pues nos pusimos a desarrollar el buscador. Y pensamos en el buscador general, que es el buscador típico, poniendo una palabra, ya sea la palabra sin comillas, que me busca todas las palabras que ponga, o con comillas, que me busca enteramente. Si yo pongo Oscar Guerra Ford y le pongo comillas, va a buscar en los lugares donde coincidan esos 3, Oscar Guerra Ford. ¿Sí? Si en uno hay Oscar Guerra, no me lo va a traer. Tienen que decir Oscar Guerra Ford si le pongo Oscar Guerra Ford sin comillas, donde diga Oscar lo va a traer, donde diga Guerra lo va a traer, donde diga Ford lo va a traer. Ese buscador que funciona como los buscadores comerciales en ese sentido, y después hay que decir que ese buscador también es muy importante porque no solo busca, y esto es lo que yo les decía, que a los sujetos obligados y al órgano garante también les puede servir, busca también en solicitudes de información. Lo que nos hicimos también en estos meses, por eso ahora, fue trasladar todas las solicitudes de información que se han hecho en la historia del derecho al acceso a la información pública, o sea, del 2002 para acá, pero aquellas que se han hecho de manera electrónica a través del Infomex o a través de la plataforma. Todas las migramos para, ¿cómo se llama? Para la plataforma y están en ese buscador. Las únicas que estamos migrando ahorita ya es el Estado de México, porque ellos tienen otro sistema, pero estamos migrando. Hoy tenemos alrededor de 5 millones de solicitudes que están allá adentro. Entonces, cuando yo pongo una palabra, también me busca en solicitudes. Y esto lo digo, y la solicitud, evidentemente, con la respuesta, si esta fue electrónica, y esto permite que los sujetos obligados puedan ser consistentes, porque muchas veces les preguntan lo mismo y contestan cosas distintas. Y entonces se recurre, porque hay precedentes, ¿sí? Con la idea de tener una consistencia en ese sentido, o buscar otros parámetros de respuestas a cosas similares sobre seguridad pública, sobre expedientes médicos, etcétera, etcétera, por historias clínicas, etcétera, etcétera, pruebas de daño, pues, etcétera. Bueno, ahí también, y
También busca en recursos. Ahí en recursos lo que busca son aquellos que están en el SICOM, ¿sí? Y que suben una versión pública. Estamos haciendo para que también, digamos, nos podamos traer todos los recursos del país, podamos migrarlos, todos los recursos, perdón, no todos los recursos los podamos migrar, ¿sí? Ahorita solo tenemos los que entran por el SICOM, o sea, que entran por la plataforma y se van al SICOM. Ahora vamos a traer, ya estamos en ese proceso de migrar todos los recursos para que también se puedan conocer los recursos. Y las resoluciones, perdón, ahí vamos a traer solo las que estén en el SICOM y estén en versión pública. Ahorita ya la mitad del país está en el SICOM, ¿sí? Y van a ser resoluciones a partir que pusieron, digamos, el SICOM a operar en la entidad federativa. Pero con lo de las solicitudes y respuestas nos permite avanzar muchísimo también, digamos, para investigación, para los sujetos obligados, para los órganos garantes a la hora de hacer resoluciones, ver otro tipo de recursos de revisión de mismos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se llama análisis comparado, ¿no? O derecho comparado. Bueno, todo está ese, y obviamente ese buscador también busca en las obligaciones de transparencia, ¿sí? Que se llama información pública, o sea, en el CIPOT. Aparte de ese buscador general, hicimos buscadores temáticos que solo buscan en las obligaciones de transparencia, ¿sí? ¿Y qué buscadores temáticos tenemos? Pues aquellos que consultaba más o consulta más la gente, que es el primero, aunque no lo crean, el directorio. El siguiente son trámites, el siguiente son servicios, el siguiente son contratos y el siguiente son remuneraciones. Esos son los que tenemos, digamos, ya también. Esos solo buscan en obligaciones de transparencia y solo buscan en el formato específico. El directorio, pues en el formato directorio. El de sueldos, en el formato de sueldos, servicios, así. El de contratados en los dos formatos que hay contrataciones, porque uno, como saben, es para adjudicaciones directas y el otro es para licitaciones o invitación restringida. Y pues la respuesta es más o menos rápida en ese sentido, también depende a veces de la búsqueda que se está haciendo y qué tan cargada o tantos usuarios tengamos en la PNT. Para ver esto, como decía, y no darles puras estas láminas que aparte estaban muy bonitas a Jorge, ejemplos, etcétera, pues mejor vamos a hacer unos ejemplos en vida, así en vivo, y entonces le pediría a Jorge Barrera si hace favor de conectarse en línea a la PNT y a los buscadores. Este es un diputado de ahí del Congreso. Vamos a buscamos algunos nombres porque no conocemos, entonces vamos a ver qué chistes del diputado Carlos Hernández Blanco, ¿sí? Y por ejemplo, ya aprendiendo el nombre, me dice, con calma, Jorgito, que hay 6,160 datos donde aparece su nombre en la parte de formatos, que hay 184 solicitudes que se han hecho relacionadas con él, que no hay ningún recurso de revisión y en total. Veamos una solicitud rápidamente, Jorge. Ahí me van a salir los 184. Veámoslo porque hay 117 en la Ciudad de México. Veámoslos en Quintana Roo. En Quintana Roo solo hay 3. Y ahí, sí. Y entonces la pregunta fue, los documentos y trámites que se realizaron para la expropiación del predio que se encuentra junto a la playa conocida como Caletita de Isla Cozumel, perteneciente al municipio. Datos adicionales, porque ahí es donde aparece, ¿sí? Ahí es donde. Este decreto de documentos exploratorios se emitió durante la administración municipal de Carlos Rafael Hernández Blanco como presidente municipal, aunque ahora es diputado, pues bueno, en ese momento era tal. Entonces ahí esa es la pregunta y ahí está la discusión de las respuestas. Si te vas más abajo. Dice, los jueces no están obligados a entregar documentos que ellos generen, recopilen, mantengan, procesen. Solo estarán obligados tal, o el ministro tal como el artículo 74, la ley, tal, dirigieron, bueno, le dijeron que no. Quien podrá localizar los siguientes. Espérame tantito, ¿cómo se llama?
lo canalizan a la unidad de vinculación del municipio de Cozumel, por lo que vamos viendo que dicha unidad de vinculación se encuentra ubicada tal, ¿no? ¿Quién sabe a quién se la dijeron? Porque yo creo que directamente a Al órgano garante. al órgano garante, sí. En Sí, ese sentido. A ver, ¿qué otra tenemos? sí. Esa ya se la dijeron ¿a quién? Al municipio de Cozumel, ¿no? Sí, Exacto. al municipio de Cozumel, y le preguntaron, convenio celebrado entre el gobierno municipal de Cozumel con el sindicato de artistas de Cozumel y la plaza comercial propiedad del Hotel Parque Royal de Octubre, ¿no? Bueno, y descripción de la respuesta también, digámoslo, turnaron a otro, ¿no? A ver, más abajo, todo eso, ya, no, sí, no. Sí, sí, bueno, está todo el acuerdo donde se... Sí, bueno, el acuerdo del comité o el acuerdo que se tomó para la respuesta. Bueno, eso es en relación a solicitudes. Ahora vámonos a información pública, ¿sí, Jorge? A los formatos. Y entonces ahí vamos a encontrar y nos vamos a Quintana Roo, donde tenemos 649, tiene varias menciones en la federación también, pero ahí ya estamos en Quintana Roo ya. Sí. Podemos buscar la institución. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Su currículum? Currículum, sí, Bueno, el Congreso del Estado. Pero aquí puedo irme directamente a currículum ya. ¿qué? Aquí está. Ahí está, currículum arriba. Puede ser puede ser, Oh, ese es el de candidatos. ajá, el de funcionarios es por ejemplo. Le doy un Sí. clic aquí. Uh-huh. O sea, es que él también fue candidato, pues si fue presidente municipal, fue candidato. Currículo de funcionarios del Poder Legislativo, ¿sí? Ahí también tenemos que ver la fecha, este es del 2020, es la actualizada. Ya vamos a poner para que ustedes puedan escoger periodo, pero ahorita, pues obviamente, entonces ahí está su nombre, tal, y está el hipervínculo a su currículum, ver documento, y ahí está su currículum, su nombre, diputado por mayoría relativa, y él tiene, bueno, trabajó en el Comité Directivo Municipal del PRI, y luego estuvo en el Instituto de Seguridad y Servicios del Delegado Federal, por eso tiene muchos, Secretaría de Trabajo, estuvo en la Secretaría de Trabajo, adelante, en el 2011, es todo, y sus formaciones, tiene una especialización en empresas públicas del INAP, tiene un diplomado de alta dirección en el Instituto Tecnológico de Monterrey, un diplomado en gerencia política en la George Washington University, un diplomado de alta dirección de 9 de noviembre y un diplomado de administración. Es, digamos, su formación. Bueno. Y bueno, este es el buscador general, que ustedes se dan cuenta, ahí sí uno tiene que después de poner, pues filtrar por la entidad federativa, ¿sí? Por la obligación que quiere y la institución que quiere, ¿sí? Para poder, digamos, llegar a la información exacta. Luego vamos a ir, digamos, a contratos, que es uno de los específicos. Y en contrato se puede hacer la búsqueda, por ejemplo, ahí primero, si le pone uno, ahí donde dice buscar el nombre de una empresa, ¿sí? Y entonces ya, pero puede irse a la búsqueda avanzada, ahí como se fue Jorge, ¿sí? Que no es tan avanzada tampoco, eso no se asusten. Y ahí ya ustedes pueden poner el estado. Entonces, en el estado, pues vamos a poner Quintana Roo. Acuérdense que es un buscador de todo el país. Y aquí podemos poner el nombre si quisiéramos buscar los contratos de un instituto, pero eso no tiene caso, pues mejor me voy a las obligaciones de transparencia. Entonces, aquí lo que voy a ver es todos los contratos que hay, digamos, del estado de Quintana Roo, de los sujetos obligados, obviamente, de Quintana Roo, que sean arriba de 100 millones de pesos. Y entonces aquí me salen, digamos, están los contratos y me salen
de varias instituciones, Comisión de Agua, Secretaría de Ecología. Bueno, ya acá de este lado ya tengo los contratos y algunos son de licitación, otros son adjudicaciones directas. ¿Cuál es el que habíamos visto, Jorge? Que sabemos que sí tiene el hipervínculo, porque luego hay unos que no tienen el hipervínculo y eso, bueno, hay que denunciarlo, los deben de tener, o cuando se está haciendo la verificación. ¿Es este contrato? Es un contrato de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. A ver, otro vez tan rápido. Es una licitación pública. El objeto del contrato es un drenaje pluvial de Chetumal, del tramo comprendido de la intersección de la avenida de Eric Paulo Martínez con la avenida Constituyentes, con la intersección del Altamirano. Bueno, es un drenaje pluvial de Chetumal, de un tramo ahí. Y bueno, Jorge, tantito, espérame. Perdón. Quería decir la cantidad. Bueno, ya, déjalo. Bueno, aquí está, el monto del contrato sin impuestos fueron de 118 millones de pesos, con impuestos 137 millones. Es un contrato, hay que decirlo, bueno, de máximos y mínimos, no. Bueno, sí, de máximos y mínimos no hay, es de 137 a 137. O sea, a veces máximos y mínimos es cuando se contrata, pues a lo mejor una proveeduría que no sé cuánto voy a usar, pues pongo un mínimo y un máximo, pero aquí, bueno, el contrato puede ser 137 millones. Ahora sí, si te vas al contrato, ahí está, ahí lo tenías. Bueno, ahí está, bueno, está el contrato, las declaraciones, bájate, Jorge, rápido. Pues bueno, todas las declaraciones, pues todos sus domicilios fiscales, etcétera, etcétera, las cláusulas, objeto del contrato. La entidad encomienda al contratista la obra de drenaje pluvial, bueno, lo que hemos visto del tramo comprendido. El contratista se obliga a realizar la obra hasta su total terminación, acatando para lo establecido en el inciso 2. Bueno, las especificaciones ambientales. Adelante. Bueno, está todo está al final ya. El monto del contrato, bueno, dice, a ver, ya te me fuiste. Las garantías, ahí arriba. Ahí. El monto total, lo que es 118,000, sí, más el 16% del IVA. Plazo de ejecución. Esta se obra a iniciar la obra, sí, a partir del 6 de abril de 2020. O sea, y la tiene que terminar el 31 de diciembre. Ahí chequenle el 31 de diciembre si terminó la obra. En un plazo mayor, Jorge, bueno, ya sé que me lamenté, en un plazo mayor de 260 días, de acuerdo al programa de obra de contrato. Anticipos, a ver, la base de asignación profesional para financiar la ejecución de las obras del objeto profesional otorgará un anticipo de 35 millones, total, adelante ya, más abajo, sí. Bueno, luego, ¿cómo van a ser los pagos? Ya, nomás forma de pago, ¿sí? Garantías, ajuste de costos, ya, finiquito. Más abajo, macho, está firmado. Abajo, hasta abajo. Bueno, ahí debe estar firmado, pero bueno, sí, que le da legalidad. Pero bueno, ahí está el contrato, ¿no? Sí. Bueno, están los nombres seducidos, apoderadores legales, etcétera, el código administrativo. Bueno, y vamos a hacer un último ejercicio, si nos vamos, que ha llamado mucho la atención. Quiero ser claro que cuando nosotros hacemos el buscador, por ejemplo, ¿quién gana más de 130,000 pesos en el de sueldos? La información que trae el buscador es del 2017 para acá, y la información de sueldos se sube 2 veces al año. Entonces, una persona puede aparecer 2 veces. Yo lo que tengo que buscar, pues es el año que quiero saber cuánto ganaba, si en el 17, 18, 19 o 20, ¿sí? Porque luego sale tanto, dicen, en Yucatán dijeron, no, es que tantos funcionarios ganan. No, esos funcionarios que salieron están repetidos varias veces. Por ejemplo, uno que salió fue el rector, sí, pero el rector lleva como 5 años y salió pues 8 veces, porque salió para el primer semestre del 2017, para el segundo semestre del 2018, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante siempre checar las fechas, ¿sí? O por ejemplo, yo saqué mi sueldo y cuando lo abrieron ahí mismo, delante de mí, sacaron el sueldo del 2018, que es un sueldo mayor al que hoy tengo, y luego sacamos el 2020 y nos dimos cuenta de que el sueldo, como saben ustedes, disminuyó para los comisionados del INAI como para muchos funcionarios a nivel federal. Que es una ley, vuelvo a decir, que solo aplica a nivel federal, no aplica a nivel estatal.
Bueno, tenemos ahí, por ejemplo, pues evidentemente los magistrados pues ganan todos, también a nivel federal, más de 130,000, y tenemos al magistrado, pero no tengo el gusto, no es nada contra él, Felipe Jesús Solís Magaña, que es magistrado numerario, y él tiene un sueldo mensual bruto de 208, sueldo mensual de 149, o sea, menos impuestos, de 141, y tiene un bono de riesgo de 48,000 pesos quincenal, declaro ahí, una compensación de 250 pesos y un sueldo, eso no entiendo por qué lo repiten ahí, un quinquenio de 625, compensación de 56,000, que esa debe estar incluida en el sueldo, porque es el bono de cumpleaños de 950 pesos y un prestibono de 75 pesos, que estos son quincenales, ¿no? En ese sentido, si ven, pues trae el sueldo neto, el sueldo bruto y las prestaciones, cómo las han capturado. Esto también es importante para que los sujetos obligados puedan revisar, digamos, sus capturas en ese sentido, ¿no? Yo lo veo en términos generales bien capturado, solo el del sueldo dice 10,000 pesos, perdón, sí, es un sueldo adicional, que todos son quincenales en ese sentido. Pues bueno, este es un ejemplo, hay varios, pero ustedes se dan cuenta, Jorge, vete al periodo, nomás el periodo reportado hay del 2019, del 2020. Ya después yo los puedo ordenar, evidentemente, por años. Ya vamos a hacer el filtro también por años, ¿no, Jorge? Sí, sí. Sí, se va. Vamos a hacer el filtro, aquí va a ser el primero, estamos por terminarlo, espero, para el buscador general y los buscadores específicos, y entonces ustedes nomás pongan el año, y si ponen 2020, nomás les salen los 2020. Si ponen 2019, cada persona les va a salir 2 veces, porque se captura para el primer semestre y para el segundo semestre, ¿sí? Simplemente para tener esas cosas claras. Antes de decir cualquier cosa, pues hay que ver los datos, ¿sí? Porque luego nos queremos, ay, salieron tantos registros, hay tanta gente. No, esa gente se ha repetido varias veces porque son varios años. Bueno, pues es la muestra, como les digo, pues mejor que platicarles de la obra es que vean la obra del teatro. Simplemente decirles que estamos haciendo, aparte de algunas mejoras a todavía esto, como esto de los filtros de los años, para que quede más claro, estamos pensando en desarrollar otros 5 buscadores, 5 más y ya no más, porque tampoco se trata de desarrollar buscadores para todo, finalmente está el buscador general. Y estamos viendo qué temáticas. Ahorita hemos pensado en, estos son las noticias, a ver, déjame la noticia que me gusta mucho. Bueno, no, es que esta persona, a la cual no tengo el gusto de conocer, siempre de verdad es muy crítica de muchas cosas, y nos puso Twitter, entre muchos, es una prueba, dice, yo siempre ando bien quejica de las cosas de la transparencia, pero ahora sí, el buscador de la plataforma les quedó guapo, eso. Ya, tenemos un buscador guapo, no sé que sea un buscador guapo, pero bueno, agradecemos la felicitación, hemos recibido muy buenos comentarios, también algunas mejoras que luego estamos desarrollando. Pero estamos desarrollando otros 5 buscadores. Estamos pensando, todavía no hemos decidido, les pedimos que nos puedan hacer llegar su opinión o sugerencia, que podamos tener un buscador de programas sociales y que me permita, por ejemplo, poner Oscar Guerra, y entonces si estoy en un programa me diga en qué programa social estoy, ¿sí? Si no le pongo de qué entidad, pues me va a buscar en todos los programas de todo el país, ¿sí? En aquellos que están capturados, evidentemente, y que están bien capturados, el padrón de beneficiarios, y me va a decir si estoy, en qué programa estoy y qué ayuda estoy recibiendo, ¿sí? Y si estoy en varios, pues en varios me va a sacar, y si no estoy en ninguno, pues en ninguno me va a sacar. ¿Sí? Este es uno, para esto, pues, de que se ha visto de la claridad de los programas sociales y de que, pues, realmente se dirijan estos programas sociales a las personas a las que son población objeto. El otro es el del presupuesto asignado, y entonces yo pueda preguntar el presupuesto del Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo y no me tenga que ir a toda la plataforma, solo ponga la institución y me mande su presupuesto, digamos, de ese instituto. Ya vamos a ver que si el presupuesto desglosado, el total, eso lo estamos ahorita analizando, pero esa es la idea. Y el de servidores públicos sancionados, esto no lo hacemos en un fin persecutorio, ni mucho menos, sino sabemos que la Plataforma Nacional Digital, que ahí va, pero no ha tenido todavía, o sea, no ha salido todavía con información. Una de las cuestiones, nosotros le vamos a pasar todo lo de contratos, pues que le podamos pasar
ya también el de servidores públicos sancionados, que es una de las obligaciones. Entonces pongo Oscar Guerra Ford, y si Oscar Guerra Ford algún día fue sancionado por alguna contraloría de cualquier entidad federativa, que esto es importante, porque luego sucede que, bueno, te buscan, pero solo en la entidad. Entonces hay gente que está sancionada en otra entidad y no aparece. Entonces aquí saldría si está o no sancionado, y si está sancionado, qué tipo de sanción. Aquel que es información pública. Recuerden que solo este tipo de información se da cuando fue ya, ya causó estado y finalmente sí procedió la misma, ¿no? Esos son los tres que estamos pensando. Todavía no. Queremos hacer 5 nuevamente, de obligaciones genéricas, de específicas no tiene caso, pues ya que se va. Y que pues ustedes nos ayuden con alguna propuesta de algo que pueda también ser interesante. Las otras dos cosas que estamos desarrollando, y que espero que el próximo lunes, ahí te encargo, Jorge, le pregunte al rato a Anel, que es el Día del Acceso a la Información, una cosa que hemos llamado agregados nacionales. Ya teníamos algo, pero lo estamos mejorando, y que es de que yo le llamo agregados nacionales y estatales, aunque estatales no le gusta mucho a Jorge que le diga, pero ahorita lo voy a explicar. Si yo quiero saber el presupuesto, por ejemplo, de los 32 órganos garantes, 33 incluido el INAI, órganos garantes, me voy al formato de órgano de presupuesto y le digo de qué sujeto quiero. No trae la pantalla, no, ¿eh? Y le voy poniendo la pantalla, no, ni te metas, los 32 órganos. No puedo decirle órganos porque se llaman distintos, unos son comisiones, le pongo los 32 y después le digo de qué formato quiero, en este caso el de presupuesto, y me va a desplegar toda la información, pero no me la va a desplegar ahí en la plataforma para no cargar toda la plataforma. Entonces, diablos, ¿dónde me la va a descargar? Yo le voy a dar un correo electrónico que me lo va a pedir, yo se lo pongo y me lo envía a ese correo electrónico en una hoja de Excel o en un formato que se llama, Jorge, de puntos y comas. SB. SB, que se usa mucho, sobre todo por la gente que maneja base de datos, así también se descargan los del INEGI. En el caso del Excel, si esa descarga llegara a tener más de 1 millón de registros, me lo va a recargar en 2 hojas, o en 2 archivos, más bien 2 archivos, ¿sí? En ese sentido, que bueno, va a ser difícil, pero puede ser. En el otro formato no hay problema, ahí se los descarga todos los registros que ustedes tienen. Y ya ahí ustedes manipulan en el buen sentido, hacen sus cruces, filtran, etcétera, etcétera, en ese sentido. Entonces, eso creo que va a servir mucho, nos han pedido, y así, yo le llamo estatales, porque aunque obviamente no me agrupa más de 33 y los estados todos tienen más de 33 sujetos obligados, por ejemplo, si yo quisiera saber los contratos de los municipios de Quintana Roo, que tiene 7, 8 municipios, no sé, otra me corriges, me llamas la atención, Orlando, ¿cuántos son? Pues puedo 11, poner 11. 11, pongo los contratos y entonces pongo los 11 municipios, nada más. Puedo hasta 33, pero más son 11 municipios. Y esa información me la lleva a un Excel, donde yo en un Excel ya tengo todos los contratos de los 11 municipios de a lo mejor del tercer trimestre del 2020, ¿sí? O de los 4 trimestres, como yo quiero. ¿Sí? Entonces, es por eso le llamo estatales. No puedo agregar, si yo tengo 200 sujetos, a los 200 sujetos. No, eso no se puede. Hasta 33. Pero a lo mejor puedo agarrar a todo el legislativo, a todo el ejecutivo. A lo mejor tiene más de 33, pero lo hago en 2 partes. ¿Sí? Digamos, en ese sentido. Son por formato, no se puede más de un formato tampoco, ¿sí? Y la última, que esta es porque nos han pedido pues, ¿cómo llamaríamos? Los millennials, por llamarle de alguna forma, los que trabajan pues bases de datos, los big data, y etcétera, y la minería de datos y todo este tipo de cosas, mucho de ello, mucha gente del CIDE, de organizaciones de la sociedad civil dedicadas, digamos, a hacer aplicativos, etcétera, etcétera, que es ponerlos en datos abiertos. No es que no estén en datos abiertos, pero nosotros no le podemos dar acceso a todo mundo, porque si no,
nos cargan la plataforma y pues reventaría en ese sentido, porque imagínense estar descargando toda la información que tiene ahí todos los días, etc. Recuerden que tenemos muchos usuarios, unos que están evaluando, bueno, verificando, otros que están consultando información y otros que están cargando. Y los que cargan hacen descargas, los que evalúan hacen descargas, los ciudadanos hacen descargas, etcétera, etcétera, ¿no? También los que suben. Entonces, bueno, lo que estamos ideando es de que podamos ponerle las bases de datos en datos abiertos en la nube, pero no de toda la plataforma, sino de 18 conceptos que son 22 formatos, que son aquellos que nosotros consideramos que es la información que es explotable porque es alfanumérica o numérica. ¿Para qué le voy a subir a la nube la normatividad? Pues ¿cuántas veces va a estar la Constitución? Pues, no. O sea, en ese sentido no tiene caso. Entonces, eso sí se lo vamos a ver, porque es para los 8,000, es como esta descarga 32, aquí es descargar para 8,000 sujetos obligados, ¿sí? Para todo el periodo del 2017 para acá. La primera vez va a ser la más pesada, porque la otra nomás vamos a ir sumando las actualizaciones. Pero no va a estar, digamos, en línea todos los días. La propuesta es de que pueda ser trimestral o semestral. Eso lo tenemos que ver con la gente informática, porque también implica, pues, memoria, tiempo y también, pues, procesamiento en ese sentido. Y, pues, de verdad lo que nos faltan son manos a veces y también nos falta memoria y servidores, procesadores. La plataforma ahorita ocupa 15 servidores, ¿sí? En ese sentido, entonces, pues, y pues no vemos mucha expectativa de poder comprar muchos más en ese sentido. Entonces, ese es, digamos, lo que estamos trabajando. El punto número 2, yo espero que esté muy pronto, probablemente en una semana, y el de los buscadores, a lo mejor lo estaremos sacando a principios del próximo año, los 5 buscadores, y el de la nube estamos en evaluación, no quiero comprometerme, porque luego digo cosas y no me las pueden cumplir. Pues sería todo, Orlando, y a tus órdenes.